También. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar de enfermedades del pericardio y comenzamos por pericarditis aguda. Y comenzamos, obviamente, como cualquier enfermedad, por la definición de lo que es la pericarditis aguda. ¿Qué es la pericarditis? Es un síndrome inflamatorio del pericardio que puede estar acompañada o no de derrame pericárdico. Bueno, por ahora vamos a seguir admitiendo porque, bueno, me he retrasado yo. Entonces, decíamos un síndrome inflamatorio del pericardio con o sin derrame pericárdico. En urgencia suele constituir hasta el 5% de los pacientes que vienen por dolor torácico, el 5% suele ser por pericarditis. La clasificación, la aguda, que es la que vamos a hablar ahora mismo, es aquella que tiene un curso evolutivo de menos de 6 semanas. ¿Ya? Esta es la que vamos a hablar. Luego está la incesante, la recurrente, y la crónica es aquella que se prolonga por más de 3 meses. ¿Cuál es el síntoma característico de la presentación de la pericarditis? El dolor torácico, ¿no es verdad? Pero el dolor torácico también puede ser motivo de presentarse en pacientes que están cursando con síndrome coronario agudo, con síndromes aórticos y lo que nos toca hablar ahora, pericarditis. Estos hago referencia solo a estos tres porque el dolor torácico puede tener muchas otras causas, pero desde el punto de vista, digamos, cardiovascular está los coronarios, los aórticos y la pericarditis. ¿Cuál es la etiología de la pericarditis aguda? Es idiopática, en el 90% en Europa es idiopática. Pero en África y en países subdesarrollados el 15% apenas es idiopática. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje, aquí tenemos por ejemplo la tuberculosis, hasta el 70% de las pericarditis agudas pueden ser de etiología tuberculosa en este caso. Nosotros de momento estamos en un punto intermedio, digamos así, que hay algunas pericarditis sí, idiopáticas, pero también hay una buena cantidad de pericarditis de causa tuberculosa. Luego está la vírica, que dentro de la idiopática, entre comillas, está encasilladas prácticamente las víricas por la imposibilidad de llegar a un diagnóstico etiológico en estas enfermedades. Y finalmente la purulenta, que tiene un menos de 1% en países desarrollados y que está entre el 2 y el 3% en África. Luego tenemos las pericarditis no infecciosas, ¿no? Primero la idiopática, luego las infecciosas, en nuestro medio también la tuberculosa y la viral. Luego las no infecciosas, ¿cuáles? Por ejemplo, neoplásicas de 5 al 9 hasta el 35%, dependen, ¿no? Si son centros de referencia específicos para enfermedades del corazón, probablemente lleguen más de estas cosas o centros oncológicos. Las autoinmunitarias, aquí juega un papel importante el lupus, y de otras causas, digamos, desconocidas. No es una pieza anatómica de un pericardio claramente inflamado, con abundantes fibrinas, natas de fibrina, etc. Para hacer el diagnóstico de pericarditis aguda, sigue siendo válida la triada importante esta del síntoma, que es el dolor, que lo vamos a ir analizando con calma, el signo, que es el frote o el roce pericárdico, y el examen complementario, que son las alteraciones electrocardiográficas. A propósito del dolor, ¿cuál es la característica del dolor? El dolor de la pericarditis es más de tipo precordial que retroesternal. A ver, ¿dónde vamos a admitir? Aquí. ¿Ya? Entonces, el dolor en la pericarditis aguda suele ser preferentemente precordial, es decir, a nivel del precordio, es decir, en la parte izquierda del hemitórax izquierdo, valga la redundancia. Más que retroesternal, sin embargo, también puede ser retroesternal. Ustedes saben que en medicina nada es absoluto. Sin embargo, el dolor retroesternal es más característico de la cardiopatía isquémica. La irradiación se irradia, digamos, de una forma muy parecida a lo que se irradia el dolor isquémico, ¿no? Se puede irradiar a cuello, a trapecio, a región occipital, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esa probabilidad. ¿Dónde estamos? Admitir a todos. ¿Ya? Dolor precordial más que retroesternal, con irradiación a cuello, trapecio izquierdo y región occipital. Es un dolor que característicamente disminuye de intensidad cuando está uno en bipedestación o sedestación o con el tórax inclinado hacia adelante, la famosa posición en plegaria mahometana, porque en teoría de esa manera desprendemos un poco las hojas del pericardio y aliviamos el dolor. Y también característicamente aumenta con los movimientos inspiratorios, con la tos, con la deglución y con la posición supina, es decir, el paciente en decúbito dorsal siente claramente el dolor
que se alivia cuando el paciente se sienta, se inclina para adelante o se pone de pie. Esa es la característica semiológica del dolor de la pericarditis aguda que nos permite hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, recuerden, no hay modificación alguna ni con la bipedestación, ni la sedestación, ni la inspiración, etcétera, etcétera. Es un dolor constante, ¿no? El frote o el roce pericárdico, es decir, el signo que vamos a ver característicamente en la pericarditis cuando no existe derrame, porque cuando existe derrame las hojas del pericardio se separan por el volumen de líquido y obviamente deja de ver frote pericárdico. En este caso, cuando no hay líquido o es muy escaso el derrame pericárdico, lo característico es escuchar este frote a nivel del mesocardio o en el borde esternal izquierdo, ¿ya? Es más fácil auscultar el frote pericárdico con el paciente inclinado hacia adelante, en la famosa posición de plegaria maometana. Sobre todo al final de la expiración, porque al exhalar todo el aire se desinflan, por decir así, los pulmones y aumenta o disminuye más bien la distancia que existe entre pericardio y la piel, de modo que podemos auscultar de mejor manera. Entonces, y es variable con diversas posiciones. Vale decir que podemos no escuchar o escuchar de una manera en decúbito dorsal, de otra manera en lateral, de otra manera en decúbito ventral o en sedestación, ¿no? Varía también con el curso del día y de una exploración a otra. Es decir, ahora lo exploro, les reviso, encuentro un frote de X características, vuelvo a la tarde, lo vuelvo a examinar y el frote no va a ser el mismo, ¿no? Estas son las características semiológicas de la auscultación del frote o del roce pericárdico. Y luego está el electrocardiograma. ¿Qué es lo característico del electrocardiograma? La pericarditis suele cursar desde el punto de vista electrocardiográfico en estadios, el estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ocurre en cada uno? En el estadio 1 suele haber elevación del segmento ST difusa con concavidad superior y algunas veces depresión del segmento PR. En el estadio 2, el ST que se había elevado en el 1, en el 2 vuelve a la línea isoeléctrica. En el estadio 3 puede haber más o menos depresión del segmento ST e inversión de la onda T. Y luego, en el estadio 4, el electrocardiograma se suele normalizar, pero pueden persistir ondas T negativas de manera difusa. Esta es digamos, la imagen típica y característica del electrocardiograma en la pericarditis. Vean ustedes, el segmento PR está deprimido, el segmento ST está supradesnivelado, esta es la isoeléctrica vendría por aquí, el ST está supradesnivelado pero con concavidad superior, que es lo que es la diferencia al síndrome coronario agudo en el que el segmento ST está supradesnivelado pero con concavidad inferior. Esas dos. Aquí tenemos un electrocardiograma real, vean estas imágenes 1, 2, 3, ABR, ABF, B1 no tanto, pero B2, B3, B4, B5 y B6, evidentemente el segmento ST, ven ustedes, está claramente supradesnivelado en muchas derivaciones. Se dice que hay un trastorno difuso de la repolarización ventricular, sí, se podría decir un trastorno difuso de la repolarización, en cuyo caso, en este caso, correspondería más a una pericarditis que a un síndrome coronario agudo, ¿no? Aquí tenemos en una fase evolutiva ya la pericarditis, hemos dicho que en la fase 4 el segmento ST vuelve a la línea isoeléctrica y las ondas T pueden quedar negativas en varias derivaciones, ¿no? Días o meses, es decir, en la fase crónica. Otro electrocardiograma en el que tenemos elevación del ST aquí, elevación del ST aquí, depresión del ST en ABR, es decir, en la opuesta, siempre lo que pasa en 1, 2, 3 se opone a lo que pasa en ABR, luego en ABF igual, el plano horizontal en B2, B3, B4, B5, B6, todo está supradesnivelado. Aquí lo mismo, supradesnivel en B2, B3, B4, B5 y hasta B6. De concavidad superior. Eso es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial del infarto agudo de miocardio. Lo mismo aquí, en D1 está supra, en D2 está supra, en D3 está supra, en ABF está supra, en ABL casi no, y en ABR, lo que habíamos mencionado, opuesto al supra, está infradesnivelado. Pericarditis. Entonces, ¿cómo marcamos un poco la diferencia entre pericarditis e infarto? Lo que mencionamos, la pericarditis supra
con concavidad superior, en el infarto supra con concavidad inferior. El ST con elevación difusa en todo lado, en cambio en el infarto la elevación está localizada en el área del infarto, ¿no es verdad? El PR, a veces hay descenso del PR, lo que decíamos, y aquí el PR es muy raro que suba en un infarto de aurícula, de las aurículas, ¿no? Cambios evolutivos en la pericarditis, hemos visto las 4 fases evolutivas de la pericarditis. Aquí lo que no hay esas fases evolutivas, lo que aquí va pasando con la evolución es el descenso del ST, la negativización de la T y la aparición característica de la onda Q de necrosis, ¿no? La característica del dolor pleurítico de tipo punzante, con cambios posturales, con irradiación a trapecio, etc. Aquí opresivo, con cortejo vegetativo, con irradiación al miembro superior izquierdo, mandíbula, etc. En fiebre, es frecuente cuando hay proceso inflamatorio viral o bacteriano, ¿no? Aquí no es muy frecuente, ¿no? La ecocardiografía puede ser completamente normal, ¿no? Aquí tenemos un pericardio, digamos, más próximo a la pared del tórax, y aquí el pericardio a nivel de la parte posterior pareciera ligeramente engrosado, pero puede ser normal, ya lo decimos. En cuanto al laboratorio, ¿qué pedimos? Reactantes de fase aguda, proteína C reactiva ultrasensible, sedimentación globular que estará aumentada, leucocitosis, obviamente, troponinas. También puede haber lesión miocárdica cuando el proceso inflamatorio es importante, sin que por ello signifique que hay infarto o isquemia. Se llama lesión porque hay liberación de enzimas sin isquemia. La creatinina también hay que ver que es cómo está el riñón. Pruebas de gabinete, una radiografía, lo básico, más complejo, una tomografía o una resonancia magnética cardíaca. La ecocardiografía, que decíamos que puede ser normal en un 40%, un 60% puede haber derrame cuando la pericarditis se acompaña de derrame. ¿Cuál es el curso evolutivo de la pericarditis? La curación espontánea en las idiopáticas o en las virales suele pasar esto. Un 15-20% puede hacer pericarditis recidivante. También otro porcentaje puede evolucionar al derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Otras, las formas crónicas, pueden evolucionar esa pericarditis aguda a pericarditis crónica con constricción pericárdica. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis aguda? De primera línea, bueno, reposo obviamente, luego está antiinflamatorios, en la idiopática estamos hablando y probablemente en la mayoría de las virales, antiinflamatorios como aspirina o ibuprofeno asociado a colchicina. En segunda línea, si no hay respuesta a esto, están los corticosteroides como la prednisona, ¿no? Esto es importante hacer notar. Las dosis obviamente son a dosis antiinflamatorias, ¿no? No vamos a darle aspirina 100 o 300, que es una dosis antiagregante plaquetaria. Aquí daremos 500 cada 6 horas, ibuprofeno 800 cada 8 horas, colchicina 1 miligramo cada 24 horas, etc. Caso clínico, me tocó precisamente tener una paciente de 42 años, bueno, ya, cerquita a la menopausia, fumadora, asmática y con síndrome depresivo, que viene a urgencias por dolor torácico intenso, etcétera, etcétera, que en el centro de salud le administraron nitroglicerina, no se dio, tenía una hemodinamia estable, un examen físico prácticamente normal, una radiografía de tórax normal, y lo que llamaba la atención era un bloqueo de rama izquierda, asmática, con bloqueo de rama izquierda y con dolor torácico. Le hicimos un electrocardiograma y evidentemente tenía un bloqueo de rama izquierda. Con este electrocardiograma más la clínica, el primer diagnóstico presuntivo, porque no había una diferencia muy clara en cuanto a la sintomatología, en cuanto al dolor, era un dolor intenso que no le cedía, que había empezado 4 horas antes, retroesternal, etcétera, etcétera. Entonces no había una cosa clara. Entonces, dolor más electro con bloqueo de rama izquierda a cateterismo cardíaco. Pero nos encontramos que la coronariografía nos mostró que no tenía lesiones obstructivas crónicas. Por lo tanto, esta paciente estaba cursando con una pericarditis aguda y no era una enfermedad coronaria. Esto nos enseña a que, a pesar de que algunas veces hay algún cierto grado de concordancia entre la clínica y los exámenes complementarios, estamos tratando fundamentalmente enfermos, no enfermedades, porque claro, por sumatoria, digamos, dolor más electro, más esto, igual infarto.
no era cierto, ¿no? Dolor más electro no era infarto, era una pericarditis aguda. Por eso es importante individualizar siempre a los pacientes. Ahora vamos a hablar un poco del desame pericárdico. Esto es el desame pericárdico, todo eso negro que se ve alrededor del corazón. Esta es una imagen ecocardiográfica y esta es una imagen de resonancia magnética. ¿Qué es el desame? El líquido pericárdico normalmente está en un volumen de 15 a 50 mililitros. Se considera patológico, es decir, desame pericárdico cuando supera los 50 mililitros. La mayoría de las veces el desame pericárdico se acompaña de pericarditis, algunas otras veces no. Por ejemplo, un traumatismo, un trauma torácico penetrante donde ha empezado a acumularse sangre, es un desame pericárdico, es un hemopericardio, pero no se acompaña de pericarditis, ¿no? Pero la mayoría de las veces es por un proceso inflamatorio. Y suele llegar al taponamiento cardíaco un pequeño porcentaje, si es que obviamente no se diagnostica. ¿Cuál es la etiología del desame? Pues todo lo que cause pericarditis puede provocar desame pericárdico. Pero también hay situaciones de trasudado, no de exudado, porque pericarditis e inflamación es exudado. Puede haber situaciones de trasudado en los que se vaya acumulando líquido en pericardio, puede acumularse sangre en pericardio, puede ser acompañante de algunas enfermedades metabólicas, y neoplásicas, autoinmunes, idiopáticas, es decir, el espectro de causas que ocasionan desame pericárdico es bastante amplio. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? La clínica, luego la radiografía, el electro, y lo que nos ayuda a pie de cama del paciente básicamente es el ecocardiograma. Luego podemos pedir tomografías, resonancias, etcétera, y estudios complementarios para buscar la serología. Pero ustedes ven el desame pericárdico, ¿no? Un desame pericárdico bastante importante y un paciente sin desame pericárdico, eso es lo característico. ¿Qué será entonces lo característico desde el punto de vista radiológico? La cardiomegalia, el aumento del índice cardiotorácico con borramiento de los límites entre las curvaturas. Por ejemplo, en el lado izquierdo no se ve dónde acaba la aorta, dónde empieza la pulmonar, dónde acaba el ventrículo, la pulmonar, dónde empieza el ventrículo izquierdo, etcétera. Lo mismo aquí, ¿no? No se nota claramente, eso es característico del derrame pericárdico. Aquí un derrame pericárdico muchísimo más manifiesto. Este es un derrame pericárdico tuberculoso, o sea, una radiografía tomada antes de la primera fase del tratamiento y después del tratamiento. Vean que aquí se hizo tratamiento etiológico del derrame pericárdico, tratamiento antituberculoso con lo que fue remitiendo la inflamación y se fue reabsorbiendo el derrame. Lo característico se dice que es la forma de una copa de champán invertida, por eso estamos mostrando esta misma radiografía invertida para que vean la analogía a una copa de champán invertida en el desame pericárdico. Luego, el electrocardiograma, segundo método complementario. ¿Qué es lo que nos suele mostrar? Bajo voltaje en el electrocardiograma, pero cuando hay grandes desagües, cuando además se acompaña de edemas, por ejemplo, ¿no? Aquí, bajo voltaje decimos cuando la suma de D1, D2 y D3, hablando del QRS, no llega a 15, es 14 o menos. Y hay también aplanamiento de la onda T o pueden haber alteraciones eléctricas inherentes a la pericarditis, que es lo que ya hemos visto. Y lo que nos ayuda muchísimo es la ecocardiografía a pie de cama. Es decir, realizamos una ecografía bidimensional al paciente y con solo esa ecografía ya tenemos el diagnóstico de desame pericárdico, el cálculo aproximado del volumen de ese desame pericárdico y si está o no está complicándose con taponamiento cardíaco. Ustedes ven toda la imagen negra, es desame pericárdico y este es el corazón. Este es el ventrículo izquierdo, que está bien, pero aquí el ventrículo derecho ya lo ven que no está abierto, está como colapsado. Esto ya es desame con taponamiento. Precisamente eso, ¿cuál es la evolución del desame? Puede evolucionar a la resolución, que sería lo ideal en las idiopáticas, en las inflamatorias, las virales, etcétera. Puede evolucionar al taponamiento cardíaco o a la constricción pericárdica. El tratamiento del derrame es causal. Si es tuberculoso, pues antituberculoso. En cambio, en el idiopático, a veces en el viral, no identificado de gran volumen, hay que drenar, porque corremos el riesgo de que este llegue al taponamiento. Entonces, ¿qué hacer? Pericardiectomía, ventana pericárdica, o de manera urgente, en el servicio de urgencias, ¿qué es lo que hacemos? Punción pericárdica, ¿no? Pericardiocentesis se llama. Esto es quirúrgico, el tratamiento quirúrgico, pericardiectomía, la ventana pericárdica, son técnicas quirúrgicas fundamentalmente. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Es así,
textual, colapso de cavidades cardíacas con compromiso hemodinámico secundario a aumento de la presión intrapericárdica. Es decir, el líquido pericárdico aumenta de tal manera que la presión en el saco pericárdico sube por encima de la presión intracavitaria. Y sabemos que las cavidades derechas manejan menos presiones que las izquierdas. Por lo tanto, este aumento de la presión del pericardio llega a colapsar las cavidades derechas. Ese es el taponamiento cardíaco. Y obviamente, cuando hay colapso de cavidades, hay disminución del gasto cardíaco y puede llegar al choque cardiogénico. La etiología, cualquier pericarditis con derrame lleva al taponamiento. Las crónicas, pues, acumulan mucho más líquido y llegan al taponamiento mucho más tarde. Traumático, el hemopericardio. El hemopericardio con poco volumen puede llegar a taponar, porque como hay un sangrado activo, lo que hace es acumularse rápidamente en el saco pericárdico que no está adaptado a volumen aumentado, y lo que hace es taponar. Luego, otras causas, tuberculosis, neoplasia, etc. Todo lo que genere derrame puede llevar a taponamiento. La clínica, falla de ventrículo derecho y de aurícula derecha por colapso, bajo gasto sistémico y choque cardiogénico. Acaba en eso, ¿no? ¿Cómo está el paciente? Ortopnéico, inquieto, agitado, con sensación de falta de aire. Le vemos las yugulares, tiene una clara ingurgitación yugular hiperpulsátil. Le invitamos a inspirar profundamente y las yugulares, en lugar de colapsar, aumentan su grado de ingurgitación. Este se llama el signo de Kussmaul. Luego tenemos el pulso arterial paradójico. En este paciente tomamos la tensión arterial sistólica fundamentalmente, medimos y está en 100. Le invitamos a inspirar profundamente y volvemos a tomar la presión sistólica, y una caída mayor a 10 milímetros de mercurio es un dato de un pulso arterial paradójico. Entonces, con estos datos eminentemente clínicos, pulso arterial paradójico, signo de Kussmaul en las yugulares, con ingurgitación, etcétera, etcétera, podemos llegar al diagnóstico de taponamiento cardíaco. Obviamente, la radiografía y el electrocardiograma nos ayudarán, y obviamente el ecocardiograma nos mostrará ese taponamiento cardíaco. El hemopericardio, bueno, puede ocurrir en ruptura cardíaca después del infarto, en traumas, por arma blanca, por armas de fuego, etc. Aquí tenemos una rotura cardíaca, obviamente se murió porque se le rompió el corazón y está la pieza anatómica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La radiografía de taponamiento no da datos, porque el taponamiento es un fenómeno hemodinámico. El electrocardiograma dará bajo voltaje como signo de derrame. El cateterismo, bueno, pero no le vamos a llevar a cateterismo, ¿no? Aquí obviamente mostraremos el aumento de la presión en ambos ventrículos, aurículas, etcétera, etcétera. El ecocardiograma es lo fundamental. En ausencia de derrame, no es posible que haya taponamiento cardíaco, porque lo que precisamente provoca el taponamiento es el aumento de volumen y de presión en el saco pericárdico, ¿no? Aquí tenemos un ecocardiograma donde ven la aurícula derecha, a diferencia de la izquierda, está empezando a colapsar. Y aquí el ventrículo derecho completamente colapsado, la aurícula derecha colapsada, un paciente en taponamiento cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento? Evacuación. Inmediatamente realizar pericardiocentesis para poder evacuar hasta que mejore la hemodinámica del paciente. Y ya luego se lo mandará a quirófano para resolver, ¿no? Si tuvo rotura, si era purulenta, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer ventana pericárdica o ponerle un tubo más grueso, etcétera. La constrictiva, la pericarditis constrictiva es limitación al llenado ventricular que impide la relajación diastólica por rigidez del pericardio, ¿no? Aquí el pericardio está grueso y rígido. Puede ser crónico, que va lentamente, agudo en cuestión de días, subagudo en semanas. La etiología del 50% del diagnóstico patológico es inespecífico. En nuestro medio, ¿qué causa constricción pericárdica? Las más de las veces tuberculosis, otras neoplasias, quimioterapias, radioterapias, y luego la purulenta, que lleva un engrosamiento del pericardio. Aquí tenemos una imagen bastante llamativa, con un pericardio normal de 1 o 2 milímetros de grosor en relación a un pericardio gruesísimo, constrictivo, obviamente de 1 a 2 centímetros de grosor, ¿no? Una pieza anatómica, lo mismo, otra pieza. ¿Qué hay en la pericarditis constrictiva? Signos de congestión venosa, ¿no? Hepatomegalia, edema, es decir, no se puede llenar el ventrículo derecho, por lo tanto hay aumento de la presión venosa sistémica.
Ruidos cardíacos pueden ser tipo chasquido o golpe, pericárdico, se llama el golpe pericárdico. En el electrocardiograma podemos hallar datos inespecíficos como una onda T aplanada. Radiográficamente podemos hallar una calcificación. Pues sí, aquí, una placa radiográfica con un pericardio calcificado, como ustedes pueden ver aquí en esta placa lateral. En esta se ve muchísimo mejor, se ve como prácticamente una cáscara de huevo que está envolviendo a todo el corazón, una pericarditis calcificada seguramente constrictiva. La ecocardiografía. Bueno, estas otras técnicas son más específicas de la especialidad, una resonancia magnética, una tomografía, en la que vemos claramente un pericardio marcadamente engrosado. Vean ustedes la imagen que les mostré al principio, tanto el pericardio visceral como el parietal están claramente engrosados. Tratamiento de la constrictiva, sacar ese pericardio, pues ya no hay forma de mejorarlo, ¿no? Entonces, pericardiectomía y también tratamiento de la causa de la pericarditis. Muy bien, eso es lo que les quería transmitir en lo que toca al diagnóstico de pericarditis o enfermedades del pericardio en realidad. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? Bien, entonces, muchas gracias, pueden disponer de su tiempo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.